Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, porque todavía no anochece. Vamos a dar inicio a esta sesión que nos convoca hoy día, que tiene que organizado por Legrand, y vamos a tratar este tema de que siempre forma parte de nuestros diversos proyectos eléctricos en baja tensión, cada vez con más énfasis, cada vez dándole la mayor importancia eh, de lo que es la selectividad o la filiación o también llamado como backup de estos dispositivos de protección eléctrica. Eh, yo quisiera saber si se escucha bien, o sea, me pueden escribir por el chat si está saliendo bien la comunicación. Por favor, podrían enviarme si está ok el audio. Ok, el amigo Luis León, el amigo Rodríguez, está bien, muy bien. ¿Vamos bien? Ok. Bien, entonces el audio está ok. Vamos a empezar con esta nuestra charla. Como quien dice, vamos a ir de frente al grano, de frente a la carne. Y al final, antes de terminar la sesión, podrán hacer las preguntas pertinentes respecto al tema y iremos compartiendo finalmente las respuestas entre cada uno de nosotros, ¿no? Bien, vamos a empezar. Como había mencionado al principio, este es un tema que ahora está cobrando cada vez mayor vigencia en los diferentes proyectos de las diferentes infraestructuras eléctricas, sobre todo en el mundo terciario, ¿no? Y solo para recordar, llamamos el mundo terciario a todas las edificaciones en los cuales hay un punto de trabajo, vale decir, un hospital, un colegio, una universidad, una oficina, un banco, todo aquello en donde alguien desempeña una actividad, a ese se le llama el mundo terciario. Hasta hace casi 2 o 3 años, prácticamente en el mundo de las instalaciones de baja tensión, no se hablaba del concepto de selectividad o filiación o comúnmente conocido como coordinación de las protecciones. Eso finalmente establecía una debilidad en todos los sistemas eléctricos, ¿no? Porque al no tener una coordinación de las protecciones, simplemente no sabemos si el sistema tiene una alta confiabilidad de respuesta ante una eventualidad eléctrica, llámese un cortocircuito, llámese una sobrecarga. Prácticamente el sistema está a ciegas, ¿no? Pero al tomar en cuenta este concepto, en nuestros proyectos, en nuestras instalaciones, en nuestros mantenimientos, eso nos brinda un nivel mucho más alto, más elevado, no solamente profesional, sino también de seguridad, no solo para bienes, sino también para personas. Empecemos con el concepto de lo que es la selectividad y cómo se trabaja en esto. Bien, aquí en esta PPT o en esta diapositiva, por llamarlo, tenemos un esquema eléctrico en términos generales. Un esquema eléctrico en este caso es un ejemplo real de un proyecto X. Esto básicamente es un ejemplo de un proyecto de una universidad en los cuales voy mostrando con el cursor. Ustedes verán, esta es la línea principal, encima de esto está el transformador de potencia, el interruptor principal, primera barra principal con sus interruptores derivados. Aquí viene un enlace. Por este lado está el grupo electrógeno, que finalmente llegará a un sistema de transferencia automática.
y lleva a otra barra, ¿no? A una barra secundaria, por decir. Acá tenemos una barra principal, nivel 1, una barra secundaria, que muestro con el cursor, que será nivel 2. Aquí viene un interruptor que a su vez comanda otra barra con otros equipos derivados o con otros interruptores derivados. Estamos en un nivel 3. O sea, en este ejemplo o en este proyecto tenemos 3 niveles respecto a los tableros principales. Es lógico que a partir de estas derivaciones, aguas más abajo, hayan otros tableros con otras barras secundarias. El concepto va a ser el mismo para todos ellos. Lo importante es, primero, como prioridad, tener un análisis completo o un análisis bastante fuerte o potente de lo que son estas barras principales. ¿Por qué? Porque ellos en sí van a comandar todo el resto de la instalación. Y es importante que cada uno de estos grupos en los cuales están asociados a una determinada barra de un determinado nivel deban responder o deban operar, deben estar seleccionados adecuadamente todos esos tipos de protecciones eléctricas. Cuando hablamos de protecciones eléctricas, estamos hablando básicamente de interruptores termomagnéticos, ya sea con relé termomagnético o con relé electrónico. Aquí en la gráfica podemos ver como un interruptor principal, si bien no se visualiza un poco más claro este tema, aquí hay un interruptor principal de 2000 amperios. Por lo tanto, esto corresponderá a un interruptor de bastidor abierto, ¿no? Con una capacidad de 2000 amperios. Una corriente de cortocircuito que se calcula a través de la potencia del transformador y finalmente determinaré una potencia del cortocircuito de esta barra, que en este proyecto no pasa los 45 kiloamperes. Es un proyecto 380-220. Entonces, aquí no sobrepasa los 45 kiloamperes de poder de corte, ¿no? Entonces, si yo quisiera seleccionar un interruptor con un determinado poder de corte, de manera comercial, estaría hablando pues de un bastidor abierto que va a ir acá en esta barra principal de 50 kiloamperes o de 65 kiloamperes, ¿no? Valor comercial. Porque una cosa es el valor del cálculo y otra cosa, esto tiene que acomodarse al valor comercial. Y así sucesivamente, ¿no? Aquí en esta barra habrá un poder de corte, esto me servirá para determinar el poder de corte del interruptor y de los interruptores aguas abajo también, o derivados. A su vez, una determinada distancia o una determinada longitud o espacio estará el otro tablero principal, ¿no? Que alberga este sistema de transferencia. Este es un sistema de transferencia principal y aquí viene un grupo electrógeno. Por lo tanto, un poder de corte en este segundo nivel de esta barra debe ser diferente al primero y también en menor dimensión. Si, por ejemplo, acá hay 45 kiloamperes, aquí en función de la distancia, pongamos que debe haber unos 36 kiloamperes, ¿no? 36 o 40 kiloamperes. Eso lo determinamos en función de los cálculos, ¿no? Y esta tercera barra que viene aquí determinará un poder de corte obviamente menor, ¿no? Si es 36, de repente acá tengo 32, 30, o si está en el mismo lugar, en el mismo espacio donde va a ocupar los tableros principales, tal vez sea del mismo poder de corte de esta barra secundaria, ¿no? Que está saliendo. Entonces, eso como primer punto para de alguna manera ir conociendo cuáles son los poderes de corte que debo asociar o que debo considerar en los interruptores. Porque ello también de alguna manera me va a servir como fuente o como criterio para poder hacer mi estudio de lo que es la selectividad, ¿no? La selectividad. Bien, hemos dicho que estos conceptos de selectividad, filiación o backup de los dispositivos de protección son pensados en dos columnas importantes, o sea, como concepto. Lo que es la seguridad, y cuando hablamos de seguridad tenemos que hablar de seguridad de bienes y de personas, y el otro concepto importante es la continuidad de servicio. ¿Por qué continuidad de servicio? Porque si
no hay una adecuada disposición o selección de los elementos de protección, básicamente puede responder o puede seccionar o abrir un interruptor principal y me saca de servicio todo un sector o de repente toda la instalación. Es muy importante, por ello, la selectividad para asegurar una continuidad de servicio adecuada en cualquier instalación eléctrica. Bien, en esta instalación eléctrica, en cualquier punto, aquí está en rojo marcado, puede suceder un evento, un cortocircuito o una sobrecarga. Entonces, si hubiese una sobrecarga en este punto o en cualquiera de estos sistemas derivados, yo debo estar seguro que el interruptor asociado a la falla debe responder en el tiempo adecuado y en el momento adecuado. Y esa falla no debe trascender a niveles superiores, ¿no? Si acá hay un cortocircuito, el interruptor asociado a esa falla debe ser el que responda. Esta no debe trascender a el interruptor aguas arriba, al principal, porque si eso sucediera, me saca de servicio todo este bloque de servicios. Y si este no respondiera, va hasta el sistema de transferencia y al abrir esto simplemente me saca todo el resto de bloques, ¿no? Y así sucesivamente esto va escalando hasta el interruptor principal. Por ello que es importante tener en consideración, y siempre lo repito y lo voy a seguir mencionando, la selección adecuada del equipo. Ahora, respecto de equipos de protección, hay de diferentes tipos, y eso todos lo sabemos. Solamente por refrescar el tema, los bastidores abiertos son relés electrónicos. Los cajas moldeadas pueden ser termomagnéticos o de relés electrónicos. Y si son de relés electrónicos, también hay que considerar qué tipo de relé electrónico tengo. Un relé electrónico tipo LS, un relé electrónico tipo LSI, un relé electrónico tipo LSIG. Y si es solamente un termomagnético, podría ser un termomagnético regulable térmicamente, magnéticamente, o solamente magnéticamente, o solamente térmicamente. O sea, hay diferentes características de equipos que se debe considerar para asociar y para decir, ok, en este punto, este es el equipo adecuado que deba considerar para el requerimiento que tiene esta carga específica en esta parte de mi sistema eléctrico. Entonces, no es el concepto de ubicar el interruptor solo por capacidad de corriente y por poder de corte, que está bien, que es correcto, pero todavía quedaría cojo la solución completa, ¿no? Porque, repito, tengo que saber qué tipo de equipo es. Electrónico, termomagnético, si es electrónico, de qué características electrónicas quiero que sea, si es termomagnético, que también qué características. Porque ello también va a incidir sobre el costo del proyecto, que es muy importante para hacer una evaluación de todo el proyecto. ¿Cuánto me va a costar este proyecto? No puedo tampoco poner aleatoriamente, si yo quiero un costo bajo, todos con relés termomagnéticos y solamente este electrónico. No es así. Todo tiene que estar ligado a las características del proyecto que cada proyectista o el supervisor, si está haciendo valga la redundancia, la supervisión del tema, o el que va a hacer algún cambio o algún reemplazo, debe considerar estas características. Si no, el proyecto va a tener un nivel de seguridad, que aquí estamos poniendo como concepto, bajo. Todos buscamos un nivel de seguridad alto, que significa también disminuir los riesgos. La pregunta es, ¿no? Haciendo todas las consideraciones del caso, podríamos finalmente preguntar qué nivel de seguridad tiene todo este sistema eléctrico con todas las consideraciones puestas. ¿Será al 50%, al 60%, al 70%, al 80%, al 99.9%? Eso va a depender de las características del proyecto y de la selección adecuada en cada una de estas líneas de las protecciones. Y estas, a su vez, cómo van a jugar el partido, por llamarlo así, o cómo van a relacionarse con los interruptores principales cuando está sucediendo un evento.
Entonces, todo este razonamiento le doy porque quiero entrar a la siguiente lámina para ver cómo es que se juegan o cómo es que hace el análisis para determinar una selectividad en un sistema eléctrico entre un equipo y el otro equipo. Básicamente, el punto va a estar en hacer el análisis de la operación o de cómo es el comportamiento de cada interruptor o de cada equipo que estoy eligiendo. ¿Cómo se comporta un equipo? Básicamente a través de sus curvas de operación. ¿Cuál es el comportamiento de un elemento de protección con relé termomagnético, magnetotérmico, ante una determinada corriente, ya sea en sobrecarga o ya sea en cortocircuito, y cuál es su respuesta en el tiempo? Eso me lo da la curva de operación, ya sea para el equipo con relé termomagnético o con relé electrónico, ¿no? Que como verán, sus curvas de operación como concepto son similares, pero que tienen también sus características peculiares. Regularmente como concepto es el mismo. Ambos equipos de protección tienen una zona térmica, ¿no? Que es esta zona, en este caso en el relé termomagnético curvada, y una zona magnética, ¿no? Que es básicamente una pendiente y una línea casi recta. En un equipo de relé electrónico también tiene una zona térmica, pero la zona térmica es esta zona inclinada, ¿no? Y después tiene dos zonas de funcionamiento en respuesta magnética, ¿no? Vale decir, para corrientes de cortocircuito, pero en dos etapas. Entonces, todo equipo, con esto quiero decir, todo equipo de protección tiene curvas de operación y hay que saber hacer una lectura de esa curva de operación. Porque si quiero hacer un análisis más exhaustivo, yo puedo saber ante un cortocircuito en qué tiempo me va a responder el equipo que estoy seleccionando. Si hay una sobrecarga de determinado valor de corriente, este es el eje de las corrientes, un determinado valor de corriente, yo puedo saber en qué tiempo me va a responder ese equipo. Ya sea si tiene relé termomagnético o si tiene relé electrónico. Por eso que muestro estas curvas, porque es importante hacer una lectura del equipo que se está seleccionando o se está suministrando. Sobre todo cuando quiero hacer un afinamiento del sistema eléctrico, ¿no? Para que todo esto funcione como un concierto, como una música, ¿no? Esa es la razón del por qué todos los equipos que van en los elementos de protección son regulables y tienen sus diferentes características de regulación. Es muy importante que en un sistema eléctrico los interruptores sean regulables. Obviamente habrán en los puntos más alejados, ¿ya? Tableros que estoy apuntando aquí, tableros derivados, aguas mucho más abajo, otros niveles, tableros pequeños en real DIN, ¿no? Por llamarlo así. En el cual el real DIN ahí no hay nada que regular. Pero la importancia de regulación empieza desde el interruptor principal, ¿no? Donde tiene todas las regulaciones habidas y por haber, tanto en corriente o en tiempo. Igual sigue la misma consecuencia los interruptores principales y a medida que se aleja, vamos a decir, del punto principal, las regulaciones también van siendo menores porque no son necesarias. Todas las regulaciones, no es necesario. Pero si alguien me dice, pero si yo quiero poner uno que tenga todas las regulaciones, sí, lo puedes poner, pero sería por las puras, ¿no? Porque no utilizaría esas regulaciones, ¿no? Y además sería costoso. Entonces, ese es el punto importante. Entonces, las curvas de operación, que ya sabemos que es la radiografía de cómo funciona un equipo. ¿Cómo se juegan con estas curvas de operación? El concepto es bastante claro y sencillo. Desde el punto de vista de concepto, la selectividad tiene dos formas. Dos formas como concepto. Maneras o técnicas de hacer selectividad, sí, hay varias. Pero como concepto que debe ser aplicado en todo sistema eléctrico, hay dos conceptos. El concepto de la selectividad total y el concepto de la selectividad parcial. ¿Cómo se analiza este concepto de selectividad? También es muy sencillo, es básicamente conceptual.
Interruptor principal, aquí estoy poniendo en letra B en rojo, interruptor principal, acá está el interruptor principal B, y un interruptor derivado, aguas abajo, A. Suponiendo, desde el punto de vista conceptual, tenemos dos interruptores termomagnéticos, pueden ser electrónicos también, solo por el concepto es el mismo. Esta sería la curva de operación del interruptor aguas arriba, B. La curva del interruptor aguas abajo, A, sería esta. Aquí está. En un mismo eje de coordenadas, corriente versus tiempo. Lo que tengo que analizar es cuál es el comportamiento de esas curvas en simultáneo. Entonces, yo puedo visualizar que estas curvas, tanto en su parte de sobrecarga y sobre todo en las partes de toma de cortocircuito, en la zona de cortocircuito, estas curvas no se están juntando, vale decir, no hay una cercanía bastante considerable entre ellas, sino marchan, por decir así, por carriles bastante independientes. ¿Eso qué va a significar para mí? Eso va a significar que estoy en presencia del comportamiento de ambos interruptores, conocido como selectividad total. ¿Qué significa? Estas curvas nunca se van a acercar o nunca se van a juntar. Vale decir, si hubiese acá, en este punto, una sobrecarga, el primero que la va a ver, ¿cuál va a ser? El interruptor A, ¿no? O sea, este interruptor, a un determinado tiempo. Si hay una corriente de cortocircuito en este punto, ¿quién lo va a ver primero? El interruptor A. Hasta un determinado, vamos a decir, punto final. Entonces, si el comportamiento de mis curvas tiene estas características, estoy en presencia de dos equipos en los cuales yo puedo decir están coordinados con una selectividad total. Si acá hay un evento, este siempre va a responder y esa falla no va a trascender o no va a ir hasta el interruptor aguas arriba. Ahora, este punto final tiene un nombre porque esto no es al infinito. Ese punto final se denomina poder de corte, es lo que nosotros denominamos poder de corte. Vale decir, este interruptor en este punto, por ejemplo, podría ser de 36 kA a 380. Este punto final de este interruptor B, que es mayor, obviamente debe estar en un poder de corte más grande, podría ser 50 kA o 65 kA. Siempre el punto final de la curva es el poder de corte. Ahora, es muy importante también aclarar algún aspecto que a veces ha creado una confusión. Porque siempre se piensa y se dice, si este es interruptor de 36 kiloamperios de poder de corte a 380, dicen, si hay una falla, esa falla va a ser de 36 kiloamperios. Ojo, eso no es cierto, no es así. 36 kiloamperios, el poder de corte, como todos nosotros podemos recordar, es la máxima corriente de cortocircuito que ese equipo pueda soportar 2 veces de acuerdo a la norma IEC 6947-2. Solo 2 veces. No es que cuando hay un cortocircuito va a ser de 36 kiloamperes, de 25 kiloamperes, 16, no. Ese es el máximo valor que en alguna circunstancia, en una eventualidad, pudiera presentarse. Los cortocircuitos normales o naturales, por llamarlo así, son mucho menores. Regularmente, en un interruptor en caja moldeada, un cortocircuito es a partir de 10 veces su valor nominal, ese interruptor ya lo lee como un cortocircuito y debe actuar inmediatamente. Si este fuese un interruptor de 100 amperios, este punto de inicio acá del cortocircuito estaría alrededor de 1000 amperios. Y si su poder de corte es de 36.000 o de 36 kiloamperes, no significa que va a esperar a que llegue a 36.000 amperios para abrir este interruptor. No. Es el máximo valor que en toda su vida pueda soportar 2 veces y seguir operando de acuerdo a la norma. Entonces, para aclarar este tema, no es que el poder de corte es la corriente de cortocircuito que siempre va a haber cuando ocurre un evento. Eso no es así. Si alguien quiere preguntar a alguien por algo,
Ok, lo puede hacer también por el chat. Selectividad parcial. Entonces, selectividad total, para resumir, curvas de operación que no se cruzan o que no se juntan, que me permite definir que el interruptor que está aguas abajo siempre va a tener un comportamiento adecuado y a tiempo más sensible antes que el interruptor de aguas arriba. ¿Qué sucede en el concepto de selectividad parcial? Selectividad parcial, el concepto es el mismo de analizar las curvas de operación, pero aquí se pueden presentar algunos casos. La cercanía de las curvas, aquí un poco está exagerado y se están superponiendo las curvas, pero no necesariamente tiene que ser superposición. Puede haber una cercanía bastante corta, bastante estrecha. En realidad, las curvas de operación en algunas circunstancias son zonas, ¿no? Entonces, si ocurriese este caso, y estamos también ante esta configuración, siempre va a haber un concepto eléctrico, perdón, siempre va a haber una respuesta oportuna del interruptor A hasta este punto, pero hasta este punto de cruce o de cercanía que se conoce como corriente límite de selectividad. O sea, yo siempre voy a asegurar que este interruptor aguas abajo va a responder ante cualquier requerimiento hasta antes de llegar a este límite de selectividad, este punto de cruce o esta zona de cercanía. Siempre va a responder este. Cuando entra ya a este nivel una corriente de cortocircuito y entra a esta zona, entonces la respuesta puede ser de que ambas abran o seccionen y me dejan sin servicio el sistema que está asociado a esta barra, ¿no? Cuando eso ocurre, estamos entonces en presencia de lo que se conoce como selectividad parcial. Entonces viene una pregunta y a veces dicen, ok, entonces a mí lo que me interesa es siempre tener esta característica en todo el sistema de instalación, ya sea desde el punto inicial hasta el punto final de estos tableros aguas abajo y a su vez otros subtableros más pequeños. Ojo, eso no es cierto. En un sistema eléctrico, ambos conceptos deben estar presentes. Ambos, o sea, tanto la selectividad total como la selectividad parcial. Regularmente, este punto de cercanía o de cruce en un sistema eléctrico, ¿no? Ya sea en un nivel determinado, es bastante lejano de la corriente de cortocircuito real que se va a dar en el sistema eléctrico. Normalmente, casi el 85% de las fallas, utilizando la selectividad parcial, no llega a este límite de selectividad. Siempre va a estar en esta zona, siempre, en la gran mayoría de los casos. Por ello que ambos sistemas deben utilizarse. ¿Por qué los menciono? Porque a veces se exige que toda la instalación, repito, desde el punto inicial hasta, no sé, el séptimo, octavo nivel en donde acaba todo el sistema eléctrico, debe ser considerado como selectividad total. No, eso es cuidado, eso es antieconómico, es antitécnico, no tiene mucho sentido eso. Un poco para aclarar y definir el tema, el concepto de selectividad total, o sea, con estas características, es recomendable que esté en la barra principal. Aquí, barra principal. Puede ser, como hemos dicho, primer nivel, segundo nivel, acá tengo, y hasta un tercer nivel, suficiente. Poder conseguir o tener en consideración, como recomendación, no digo que esto es la regla, como recomendación, la selectividad total. Puede ser primera barra, segunda barra. Si ustedes quieren, lo pueden llegar hasta la tercera barra o hasta el tercer nivel, por decir, como está en este ejemplo, ¿no? Primer nivel, segundo nivel hasta acá estoy enterrado, tercer nivel. Y después, todo lo que venga aguas abajo, puedo trabajar con el concepto de selectividad parcial sin ningún problema. Cualquier falla que ocurriese en esos niveles, aguas abajo, es difícil que llegue a este límite o zona de límite de selectividad. Suficiente con lo que aclaran, ¿no? Ok.
¿Cómo se garantiza que la falla caiga antes del límite de selectividad parcial? ¿Cómo se garantiza? Es muy sencillo. Aquí me preguntan cómo se garantiza que la falla va a ser antes del límite de selectividad. Bueno, eso es ya un cálculo que el que está analizando la carga, porque al final las fallas se van a producir acá en las cargas, ¿no? Regularmente se producen en las cargas. Eventualmente podría ser entre las barras, pero es muy eventual. Y es acá en la carga, uno conoce las características de la carga, es como por decir, a ver, si tengo un tablero, como hablamos selectividad parcial aquí, si tengo aquí un tablero derivado aguas abajo, no sé, que está llegando a un tablero de piso que tiene un interruptor general de 100 amperios, no sé, y pequeños interruptores derivados de 20, 16 amperios que van a alimentar tomacorrientes, alumbrado. Si es tomacorrientes, por ejemplo, esos en una oficina, va a alimentar qué cosa, computadoras, impresoras y algunos otros equipos, ¿no? La pregunta es, si tengo una computadora o una impresora conectada o algún otro equipo de oficina en esos tomacorrientes, un cortocircuito, por decir, en una computadora o en un televisor que está conectado a ello o en una impresora, regularmente, ¿cuánto consume una computadora? ¿Un amperio? ¿2 amperios? Una corriente de cortocircuito en ese punto de la carga del circuito de tomacorrientes, yo dudo que llegue a 6.000 o a 10.000 amperios, ¿no? Por eso que estos puntos de límite de selectividad son bastante más alejados que la corriente de cortocircuito real se produce en algún punto derivado de un sistema eléctrico. Por eso que estos límites de selectividad son bastante alejados y son bastante consistentes en considerar la selectividad parcial. Salvo que en el cálculo que yo haga de corriente de cortocircuito, me resulte que la carga que va conectada va a superar eso, entonces tendría que considerar ir al esquema de espaciar las curvas, ¿no? Poner equipos que me permitan espaciar las curvas. Pero esos son muy puntuales. Regularmente eso no sucede. La normativa respecto de la selectividad total o parcial, no hay una, o sea, la norma de producto de la 60947-2 es la que rige estos conceptos de selectividad, porque con esa norma se fabrican todos los equipos de protección. Y con todos los datos, cuadros y cálculos asociados al equipamiento, y eso me servirá cuando esté haciendo un proyecto o cuando esté analizando una instalación determinada, ¿no? Sea la marca que sea, ¿no? Cada marca debe producir y produce en sí sus cuadros con datos de asociación entre sus equipamientos, ¿no? Si estoy ante una selectividad parcial o una selectividad total. O esos cuadros me van a servir para que yo pueda determinar, en este punto tengo que tener selectividad total y tengo que asociar estos equipos. En este punto debo tener selectividad parcial, es suficiente y debo asociar tales o cuales equipos. Per se, eso está incluido en la norma 60947-2, que es la norma para fabricación de, repito, de los interruptores de protección. Sí, si alguien, aquí me pregunta el amigo Michael si debo recomendar o utilizar software. Sí, normalmente las marcas ya a este punto del camino, este análisis se puede hacer con tablas, se puede hacer gráficamente o se puede hacer también con software, ¿no? Las marcas más importantes, como Legrand, producen estas herramientas precisamente para ayudar a tomar las decisiones y las selecciones adecuadas en un sistema eléctrico. Los software los tenemos y los podemos también facilitar a ustedes de manera gratuita, ¿no? Bien, aquí les voy a mostrar, por ejemplo, una pantalla del software en donde he asociado dos interruptores, ahí están las curvas de operación, de dos interruptores, un interruptor aguas arriba, ¿no? De, vamos a decir,
125 amperios y un interruptor aguas abajo de 20 amperios. Una cabecera que es el color azul de 125 amperios, 3 polos, de 16 kiloamperes de poder de corte, y asociado, vamos a decir, esto está como cabecera, esto como interruptor derivado de 20 amperios, de 16, y el software me está determinando, si ven acá en esta línea que estoy señalando con cursor, dice selectividad, selectivity, total, dice, ¿no? O sea, ¿qué significa esto? Que este interruptor aguas arriba siempre va a responder ante a un requerimiento de sobrecarga o cortocircuito en esa instalación eléctrica, ¿no? Porque acá me está diciendo, es total al asociar esos dos equipamientos Legrand, ¿no? En mi sistema eléctrico. Eso es lo que me está diciendo y eso es lo que el software me determina. Este software, como repito, es bastante fácil de usar. Es un software especialmente para hacer estudios de selectividad y nosotros podemos facilitarles, ¿no? En nuestra página web está nuestro software y esos software los pueden bajar ustedes de manera gratuita. Ya, bien, continuemos. Entonces, por ejemplo, veamos aquí tengo un cuadro un poco para explicar o hacer más sólido lo que hemos estado comentando hace un momento. Como una cuestión conceptual. Por ejemplo, yo tengo acá en este cuadrito, que igual que a la curva me está analizando, aquí en la curva que hemos visto anteriormente, en este ejemplo, me dice que es total al asociar estos dos equipamientos, ¿no? Que aleatoriamente yo he escogido en el software. Ok, aquí ya todo está claro, no hay ningún problema. ¿Qué pasa si, por ejemplo, hay límites de selectividad? Aquí tengo un interruptor aguas arriba, curva C, DIN. Curva C son los interruptores de Real DIN. ¿Qué pasaría si yo en un tablero pongo un interruptor de Real DIN? Vamos a decir como cabecera de 50 amperios, ¿no? Aquí estoy señalando, como cabecera de 50 amperios. Y aguas abajo, o sea, como derivado, un interruptor ya sea de curva B o curva C de 20 amperios. Aquí estoy señalando. 20 amperios, sigo con el cursor, me sitúo donde hemos dicho 50 amperios. En este cruce, en la tabla me está diciendo, ok, me da un número 375. ¿Qué significa eso 375? Que si yo lo analizo por el software, también el software me va a dar ese número. Solamente para explicar el concepto. Me está diciendo de que este interruptor de 20 amperios aguas abajo siempre va a responder, siempre, hasta una falla que no supere los 375 amperios como corriente de cortocircuito. Si supera estos 375, se va a disparar el interruptor aguas arriba, que es de 50 amperios. Estos números que aparecen acá son los límites de selectividad. Pero por eso, tomando como ejemplo esto, vuelvo a decir, esto pudiera estar alimentando una línea de toma corrientes en cualquier edificación, X cualquiera, 20 amperios, ¿no? Si es interruptor de curva C, este interruptor, de acuerdo a la norma de fabricación, a partir de 5 veces ya es un cortocircuito. Vale decir, este interruptor de 20 amperios a partir de 100 amperios ya lo ve como un cortocircuito. Por lo tanto, su respuesta debe ser inmediata. 100 amperios, 150 amperios, 200 amperios, 300 amperios, que es bastante, ¿no? Para un circuito de toma corriente que haya una carga conectada, 300 amperios de corriente de cortocircuito es bien grande, ¿no? Pero el límite de selectividad me da 375. ¿Pudiera ocurrir? Puede ser. Muy eventualmente pudiera ser, pero aquí me está diciendo, ¿no? Hasta 375 yo te garantizo que este 20 amperios va a funcionar. Por encima de 375, esa falla va a escalar hasta el interruptor principal. Pero para estos niveles, este 375 está bastante lejano respecto de una falla de cortocircuito, vamos a decir, cotidiana, real, que pudiera producirse en el sistema. Por eso que para tableros así pequeños ya derivados o subderivados, el concepto o la técnica de selectividad parcial es suficiente. Continuemos.
Quiero mencionarles aquí, en esta lámina, este es un interruptor de bastidor abierto y dijimos que debieran ser regulables. Regulables, un bastidor abierto, en este caso es uno que tiene relé LSIG. O sea, vale decir que es un interruptor que yo puedo regular, ya sea a nivel de corriente o a nivel de tiempo de respuesta en todas las zonas. La zona térmica, acá, puedo regular la capacidad de corriente, puedo regular el tiempo de respuesta, y en la zona magnética, tanto en retardo largo como en retardo corto, también yo puedo regular la corriente magnética, la respuesta en el tiempo y también la sensibilidad del cortocircuito en una corriente instantánea. O sea, es regulable. Inclusive este que tiene relé LSIG, yo puedo regular la respuesta de una falla de una de las líneas respecto de tierra. Su respuesta tanto en magnitud de corriente como su respuesta en el tiempo ante eventualidad, ¿no? Entonces, el principal tiene todas las regulaciones, todas. Las que vienen subderivados van bajando en el nivel de regulación. Finalmente, para llegar hasta el último tablerito, ¿no es cierto? Que tiene para una oficina y todo lo demás, ahí no hay nada que regular, porque no es necesario hacer regulaciones ahí. Sigamos. Hay una pregunta y aparentemente no se escucha bien, ¿puedes preguntar? A ver, dice, tengo acá una pregunta que dice, selectividad, si la corriente de cortocircuito fuera mayor que la capacidad de ruptura en la curva A, ¿qué interruptor abriría? Ajá, a ver, vamos a ver. Aquí me dice, ¿no? Regularmente, aquí entra el concepto de lo que es la afiliación. Normalmente, para que ocurra normalmente, cuando uno dimensiona los interruptores respecto de la capacidad de cortocircuito, tiene que estar relacionado también con el cortocircuito que va a producirse en las barras. Y además aquí juega un concepto que se llama la filiación eléctrica. Si este es un interruptor que tiene un poder de corte mayor respecto de este, como sistema, en el concepto de backup, que se llama de respaldo, o también conocido como filiación, este va a ayudar a que este interruptor aguas abajo pueda soportar un poder de corte mayor que el que independientemente soporta. Por decir, si este es de 16 kA, este es de 36 kA, si hubiese una falla mayor a este, la asociación de ambos interruptores, porque el cortocircuito va a relacionar a ambos equipos, que se conoce como concepto de backup o filiación, va a ser que este soporte un poder de corte mayor que el que originalmente tenía. Y aquí le muestro un ejemplo. Estos dos interruptores, este interruptor principal es de 36, es de, vamos a decir, 36 kA. Perdón, poder de corte de 16 kA. Este interruptor. Acá dicen el dato. Poder de corte de este interruptor principal, aguas arriba, 16 kA. Poder de corte de este interruptor solito, aguas abajo, es de 6 kA. Acá dice, 6 kA. Me dice, ¿qué pasa si eh, por A o B motivo ocurriese un cortocircuito negado, pero ok, de 8 kA, ¿este se va a destruir? No se va a destruir. Por cuestión de filiación o backup, acá dicen, ¿ve? Ustedes pueden leer acá, dice backup, o lo que es lo mismo como filiación. ¿Qué número aparece? 16 kA. ¿Qué significa? Que la asociación de tener un interruptor más robusto aguas arriba de un mayor poder de corte va a hacer que esto pueda soportar hasta esos 16 kA. Si la afiliación tiene un porcentaje de error dependiendo del fabricante, no digamos porcentaje de error, sino que cada fabricante hace sus propias pruebas en sus equipos y obtendrá sus valores, resultados de estas pruebas, ¿no? Por ello que es recomendable en una instalación eléctrica no mezclar marcas,
No porque no vayan a funcionar, sino porque no hay información de comportamiento o datos de pruebas de asociar diferentes marcas y qué valores estoy obteniendo. No los hay. Algunos colegas me decían, lo que pasa es que usted me quiere vender su producto todo. La respuesta es la siguiente, sí, yo te quiero vender todos los productos, pero no necesariamente, porque es un negocio, pero no necesariamente ese es el argumento. El argumento es que yo puedo garantizarte los resultados y los datos de análisis y de estudios, porque estos también están ensayados en laboratorios y tengo estos datos, que en este caso en el software me lo está proporcionando. Pero si yo mezclo una marca A con una marca B, si no falla nada, va a funcionar. Pero ¿qué pasa cuando ocurre un evento? Yo no sé cómo van a responder. No sabría qué decir. Y supongo que ninguna marca también lo va a hacer, porque no hay pruebas. Las marcas entre sí no se hacen sus pruebas. Equipar un televisor o un equipo electrónico a 1 o 2 amperios, os digo, obviamente que eso vas a conectarlo en un toma corriente, pero en un circuito tienes 13 o 14 tomas corrientes y vas a asociar otros equipos, ¿no? Es por eso que ahí está el cálculo. Por eso que tienes que poner, bueno, y de acuerdo al Código Nacional Eléctrico, ¿no? La capacidad mínima que puedes instalar ahí de interruptores de 16 amperios o de 20 amperios. Eso también es discutible, ¿no? Espero que eso se va a ir corrigiendo porque a veces 20 amperios es un poco elevado también, o 16 amperios es un poco elevado para las cargas que están asociadas a un circuito determinado, ¿no? Pero es otro tema de discusión, pero es interesante esa pregunta. Bien, acá tengo básicamente unos cuadros, muy rápidamente para terminar el tema, en el cual son de la marca Legrand, que estos cuadros o estos resultados también me los da el software, como les he mencionado, que me permiten rápidamente hacer un análisis. Si yo tengo aguas arriba como interruptor principal, un bastidor abierto, y aguas abajo, cajas moldeadas de la misma marca, con diferentes características, electrónicos o termomagnéticos en algunos casos, esta T lo que significa es que al asociar estos dos equipos, aguas arriba, el bastidor abierto, y aguas abajo, esta caja moldeada, en todos los casos mi selectividad es total. ¿Qué significa esto? Como hemos comentado, que ante eventualidad, cualquier interruptor que esté aguas abajo de este equipo, en la barra principal, siempre va a responder adecuadamente. Por eso que les mencionaba al principio, es muy importante desde el punto de vista del concepto de seguridad y continuidad de servicio. Primer nivel, segundo y hasta el tercer nivel podría considerar el concepto de selectividad total. Primer nivel, sí o sí. Segundo y tercer nivel, eso queda a criterio ya del que está haciendo el proyecto, ¿no? Y si cree relevante en un segundo nivel tener selectividad total, ok. O sea, no le digo que per se tiene que ser así. Eso depende de quién haga el diseño. Pero el primer nivel, sí o sí. Porque el primer nivel está la barra principal, se va o actúa el interruptor principal y me quedo sin servicio de nada, ¿no? Entonces es muy importante eso. Primer, segundo nivel es importante. Del tercero hacia abajo hay que evaluar, ¿no? Si sigo con la selectividad parcial o considero un nivel más con selectividad total. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? En un proyecto, cuando uno determina o quiere indicar que debe haber selectividad, hay que utilizar los términos adecuados. El proyecto debe eh, contener o debe tener o debe considerar un estudio de selectividad. Pero si ponen selectividad total, se crea una confusión y piensan que tiene que ser selectividad total de todo. Y eso no es correcto. Lo correcto es, si hay que indicar a los que hacen proyectos o los que supervisan o los que de alguna manera tienen interés en estos temas, decir, el proyecto debe tener un estudio de selectividad total en donde deba corresponder y parcial en donde obviamente también deba corresponder. Porque eso les da un proyecto bien analizado con costos adecuados, con costos equilibrados, ¿no? Sin exagerar el tema. Porque si
Si se elige muy a la loca todo, se crean confusiones y se crean gastos innecesarios. Continuamos. Entre bastidores abiertos con diferente capacidad de corriente, también yo puedo asociar. Este puede ser un bastidor de 3200 amperios, este puede ser un bastidor de 1600. Si asocio estos dos bastidores abiertos, también tengo selectividad total, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bajo esas consideraciones, vayamos un poco más arriba, volvemos a nuestro proyecto principal, ¿no? En ese proyecto principal, hicimos un estudio, este es de una universidad, este es de una de las universidades UTP, no tengo mayor reparo en decirlo. Nosotros hicimos el estudio de selectividad de este proyecto. Consideramos este primer nivel, este segundo nivel, porque esto baja después del sistema de transferencia, y acá hay otro nivel. A este tercer nivel hicimos un estudio de selectividad total. Y después todos los interruptores, perdón, todos los tableros o las barras o niveles aguas abajo con selectividad parcial. El proyecto está ejecutado, está funcionando ya hace algunos años y todo está perfecto, todo funciona adecuadamente. Como experiencia que les he mencionado, ¿no? Entonces, para cerrar el tema, el estudio de la selectividad es algo bastante, vamos a decir, sencillo, no es nada complejo. Es analizar las curvas de operación y los comportamientos en simultáneo de esto en cualquier sistema eléctrico. Aquí, si yo quisiera utilizar el software de Legrand para hacer un estudio de selectividad, tengo que hacerlo par con par, ¿no? Considerar, como he puesto acá en este ejemplo, en el ejemplo que acabamos de ver aquí, así, siempre es par por par, o sea, vale decir, considero este interruptor de bastidor abierto, la capacidad que involucra el proyecto, y lo analizo con este interruptor derivado. Luego será este mismo interruptor aguas arriba con este, así, uno con uno, uno a uno, tengo que analizar, para ver qué me está respondiendo o qué me da el software como respuesta, ¿no? Si quiero total, debo yo estar viendo en la respuesta del software, aquí donde dice selectividad, debo estar viendo ahí total, ¿no? Si todo eso me da total, ok, la selección que yo voy haciendo del equipo es el adecuado, ¿no? Y así sucesivamente. Ahora, aquí también tengo dos interruptores y esto a su vez también. Como cabecera será analizar este interruptor con este interruptor de aguas abajo. Luego también este de cabecera con el otro derivado y así sucesivamente. Llego a este tercer nivel. Ok, este interruptor que a su vez se ha analizado con uno de estos interruptores derivados también analizaré con este interruptor de cabecera, ¿no? Y así tengo una serie de fichas y respuestas de análisis, ¿no? Entonces, esa es la manera de utilizar el software de una manera, de una forma bastante rápida. Este análisis, con este software, tenemos otro software también de análisis, pero con este software, yo pienso que al menos todo lo que son estos tableros principales, en una hora tienen analizado todo el sistema y tienen seleccionado el equipo adecuado. Ya 2 horas como máximo. Hay más preguntas. Claro, acá tengo una pregunta de un colega. Para hospitales donde las salas de cirugía están usualmente hasta un sexto o séptimo nivel, sí, ok. Esa es una área relevante. Ahí también yo debería considerar la selectividad total en esos tableros a ese nivel, ¿no? Como les decía, eso queda ya al criterio del diseño. En una sala de cirugía es lógico que deba tener una selectividad total. Por lo tanto, debo llevar hasta ese nivel esa selectividad total, ¿no? A la sala de cirugías, eso es correcto. Hay clientes que te piden selectividad y otros no.
Pero como proyectistas debemos recomendarle incluir selectividad. Sí, como proyectistas, como he mencionado, hay que considerar. Siempre en la especificación habrá que poner, el proyecto deberá considerar un estudio de selectividad de parte de la marca que se está ofertando y debe ser sustentado con el software de la marca, ¿no? Para evitar que a veces agarran un hoja Excel y ponen números y todo lo demás, un poco por sorprender al cliente, ¿no? La especificación, yo recomiendo, debería mencionar el ofertante de la solución integrada, o sea, de los tableros, deberá considerar con la marca que vaya el estudio de selectividad del sistema, ¿no? Y si ustedes quieren puntualizar total en algún nivel, lo pueden poner. Si no, simplemente con mencionar que debe considerar un estudio de selectividad sustentado o apoyado por el software de una marca, que las marcas importantes todas las tenemos, es suficiente. Repito, si quieren decir, pero nivel 1, nivel 2, selectividad total, sí o sí, eso sí lo deben poner, ¿no? Si así lo quedan conveniente, ¿no? A ver, el concepto de limitación. Todos los interruptores termomagnéticos, ya sean con relé termomagnético o electrónico, todos en su análisis o en su selección tienen eh, tienen limitación de corriente, o sea, son limitadores de corrientes. O sea, si se está refiriendo a la limitación, si todos los interruptores termomagnéticos con relé térmico o electrónico son limitadores de corriente. Ojo, es un concepto muy importante que precisamente se sustenta para lo que hemos comentado de lo que es el backup o la afiliación, ¿no? La limitación bueno, las limitaciones están dadas también en kiloamperes, ¿no? Y están relacionadas con las corrientes de lo que se llama poder de corte, ¿no? Disculpen, un poco creo que estoy con el coronavirus un poquito, pero ya me estoy recuperando. Así es que las disculpas del caso por la tos que en algún momento aparece. Bien, amigos y colegas, he querido compartir este tema, es un tema bastante importante. Les voy a mostrar rápidamente el software que nosotros utilizamos y que ustedes lo pueden luego bajar de nuestra página web de manera gratuita, lo pueden instalar y lo pueden usar. Les voy a mostrar muy rápidamente. Bien, aquí están viendo, este es el software que se llama XL Pro 3 Tool. Estoy señalando aquí con el cursor, con el puntero. XL Pro 3 Tool Selectivity Backup. Selectividad, backup, que es lo mismo a decir filiación. Como ustedes verán, aquí hay diferentes tipos de curvas que estoy mostrando. Voy a borrarlas para hacer un ejemplo bastante sencillo, ¿no? Ahí está. Así se presenta el software. Si yo quiero, como hemos estado viendo en la presentación, decir, tengo un interruptor aguas arriba de tal característica, quiero relacionarlo con otro interruptor de tal característica aguas abajo, ¿cómo es la relación de ellos? ¿Coordinan o no coordinan? Entonces, el software es bastante sencillo. Vengo a esta parte que dice protección, porque ahí voy a elegir mi interruptor principal. Entonces el software me va a cargar y me abre una ventana en donde yo tengo que elegir el interruptor que voy a colocar o que voy a seleccionar como cabecera. Acá dice molded case, o sea, interruptor en caja moldeada, está en inglés, en español todavía no tenemos, pero yo creo que se puede entender. 3 polos, vamos a elegir pues uno de cabecera de 630 amperios,
por decir, un tablero principal, que tenga, acá dice ICU, un poder de corte, no sé, de 50 kiloamperios. El ejemplo puede ser menor. Y voy a elegir, por decir, como es cabecera, voy a elegir un electrónico tipo S1, un electrónico. Puede ser un termomagnético también. Es solamente por el ejemplo, nada más. Le doy OK y me aparecen las características del interruptor que estoy eligiendo. Me dice, como es de Legrand, tengo el código de producto, tengo la descripción de la línea, me dice, es un interruptor de 50 kA, 3 polos, 630 electrónico. Aquí también me dan los datos, ¿no? Corriente nominal 630 amperios, polaridad 3 polos, la corriente nominal 630 amperios igualito. La respuesta si hay una sobrecarga 5 segundos, si hay un cortocircuito va a ser en 0.05 segundos, menor. Si es una corriente más alta es mucho más rápida. Estos interruptores tienen posiciones. Normalmente los interruptores electrónicos en la marca Legrand tienen dos posiciones. Hay un selector que se llama así, cell position, o sea, posición de selectividad. Y tiene dos partes que dicen dos puntos de selección. Uno que le llaman high y uno que le llaman low. High es para obtener alta selectividad, o sea, selectividad total, y high para esperar de repente una selectividad no total, pudiera ser, o una selectividad parcial, ¿no? Los interruptores de la marca Legrand electrónicos tienen un selector de selectividad que me ayuda a eso. Bien, al margen de eso, este es el interruptor con estas características. Aquí está su curva de operación. Interruptor aguas arriba, interruptor aguas abajo. Otro caja moldeada que estoy poniendo, también de 3 polos. Vamos a suponer que ese interruptor sea de 80 amperios, ¿no? Un interruptor derivado. Termomagnético estoy eligiendo acá, ¿no? A ver si pongo 25. Un termomagnético, ok. Le doy OK y ya me aparece la curva aquí de operación. Me dice, si usted asocia estos dos interruptores con estas características que usted está eligiendo, acá tengo selectividad que dice la relación de estos dos equipos Legrand con las características ya mencionadas es total, dice acá, ¿no? Es total. Acá me dice un comentario. Upstream MCCB, bueno, acá me está diciendo que esto se está cumpliendo, dice upstream, el interruptor aguas arriba, el MCCB, o sea, caja moldeada que está acá arriba, su selector, acá dice, su selector está, si ven en el cuadrito que aparece un poquito más abajo, ahí está, selector high position, porque está en la posición high. ¿Qué pasa si le pongo en la posición low? Esto lo estoy cambiando. ¿Qué aparece? Es parcial, ¿ves? O sea, dependen de los electrónicos que tienen este nivel de selectividad. Esa es la gran ventaja de los interruptores Legrand electrónicos, que tienen un selector que me hacen o me convierten una selectividad parcial en una selectividad total. No digo que la selectividad parcial sea mala, ok, ¿no? Si con eso es suficiente, no hay ningún problema, lo dejo en la posición low. Como es de cabecera, yo quiero considerar una alta posición y tengo una selectividad total con el interruptor de aguas arriba. Entonces, el software ya me hace el análisis. Es más, el software me permite hacer una impresión. Voy a cerrar esto. Me permite hacer una impresión. ¿Quieres ir de papel? No. Ahí no se ve nada de eso. Sí. Me permite hacer una, ¿dónde está? Se borró. Uy, se salió, creo. No. Ahí está. Me permite hacer una impresión. Lo voy a ver acá. ¿Ve? Esta es una impresión que ya me arroja. Ustedes luego lo pueden editar acá, poner nombres y todo lo demás. Ahí están las curvas de operación. Me dice, ¿ve? Aquí están los dos interruptores asociados. La asociación me está diciendo que tiene una selectividad total. El interruptor aguas arriba, upstream MCCB, el selector de ese interruptor electrónico, como es elegido electrónico, está en la posición high. Y hemos visto, si le ponemos a la posición low, bajo, la selectividad ya no va a ser total, sino parcial. Y además me está dando el backup o la afiliación, ¿no?
Fíjese que este interruptor es de 50 kiloamperes, ¿eh? El que está aguas arriba, y el que está aguas abajo, 25 kiloamperes. Pero bajo el concepto de backup o lo que es filiación, este interruptor, acá dice backup, puede soportar hasta 36 kiloamperes. ¿Por qué? Porque está asociado con un interruptor de mayor poder de corte, 50 kiloamperes. Si sucediese un cortocircuito tan alto como 36 kiloamperes, que está por encima de su poder de corte. Si eso pasara, caso bien negado, ¿no? O sea, es bien difícil que un interruptor llegue a su valor de poder de corte generalmente en su tiempo de vida útil, ¿no? Pudiera ser, sí, no digo que no, pero está preparado para eso. ¿Qué no sé yo? Ya, ok. A ver, un segundo, disculpen. ¿Están viendo? Creo que no se veía antes esta hoja. Esta hoja es la impresión, que es una hoja en PDF. Como verán, es una hoja en PDF, lo pueden editar si ustedes quieren. Ahí van a aparecer las curvas y va a aparecer la asociación que estoy haciendo de los interruptores, ¿no? Como les he mencionado, interruptor aguas arriba, interruptor aguas abajo. El interruptor aguas arriba es de 50 kiloamperes, interruptor aguas abajo de 25, por decir, ¿no? Es un ejemplo nada más. El backup, la asociación, está haciendo que este interruptor de 25 pudiera soportar una corriente alta de hasta 36, ¿no? ¿Por qué? Porque está respaldada por este interruptor aguas arriba de un mayor poder de corte, ¿no? Y la selectividad entre ambos es una selectividad total, siempre y cuando el interruptor electrónico aguas arriba su selector de selectividad esté en la posición alta, high, ¿no? Entonces, en cada uno de los casos, cuando se esté haciendo el estudio de selectividad, puede imprimir cada una de estas fichas, ¿no? Si son 30 interruptores, tendrán 30 fichas, un dossier, ¿no? En donde esto sustentará su selección y la respuesta en selectividad que se tenga, ¿no? En otro momento, en otro webinar, hablaremos de otro tipo de software que me da mucha más información al respecto. Pero para empezar, yo creo que este software es muy potente y muy bueno. Ya. Michael me pregunta si el software no hace contraste del valor de cortocircuito calculado de la instalación BS. Podría ser, ¿a qué significa, Michael? ¿A qué te estás refiriendo? Ah, versus. Ah, ya. Disculpa. No hace contraste del valor del cortocircuito calculado de la instalación versus el límite de selectividad parcial. No, para eso tenemos otro software. Otro software que sí me da mayor información precisamente de lo que estás preguntando. Es un software más complejo y esto da pie para tener otro webinar en donde podemos analizar datos mucho más reales y datos más completos del sistema eléctrico funcionando en tiempo real, ¿no? Es un software muy, muy interesante. Eso lo vamos a dejar para una próxima oportunidad. Bien, no quisiera, yo sé que tienen muchas más preguntas, pero va a haber ocasiones de seguir continuando con estos temas, pero pudieran enviar al correo de, si quieren, van a recibir una información y van a recibir la grabación del mismo y podrían a través de ese correo que he enviado hacer cualquier pregunta del caso. Yo les agradezco por el tiempo, les agradezco por compartir entre nosotros que estamos metidos en este negocio de ir aprendiendo entre todos y es muy importante. Y recalcarles que debemos formar este bloque sólido de considerar los estudios de coordinación, tanto de selectividad como backup en todo sistema eléctrico. Yo creo que eso es para ponerse
ya al nivel de baja tensión, los pantalones largos. El video va a llegar a su correo de cada uno de ustedes que han participado. Y el software lo pueden, también se les va a enviar, tanto el video como el software, también se les va a enviar. Ok, yo les agradezco a ustedes. Espero haber llenado sus expectativas, pero siempre hay tiempo y siempre habrá oportunidades de seguir avanzando. Y de hecho, vamos a seguir avanzando porque esto es parte de nuestra tarea como marca Legrand. Gracias a todos ustedes y que tengan buenas noches y buen descanso. Hasta una próxima temporada. Saludos amigos. Chao.